gracias a Dios por este tiempo hermoso que podemos pasar. Sean todos bienvenidos. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, tantas gracias por este hermoso privilegio que nos permites de poder reunirnos, Señor, el día de hoy, este primer día de la semana, Señor, para honrarte, para exaltar tu nombre, para adorarte con todo nuestro corazón, Señor. Gracias porque ha transcurrido una semana, Señor, donde, como decía aquel viejo canto, hemos podido sentir tu mano sobre nuestro hombro, hemos podido ver tu misericordia cada mañana. Gracias, bendito Dios. Hoy comenzamos una nueva semana y queremos comenzar adorándote a ti, honrándote a ti, dándote toda la gloria de la cual tú eres digno, Señor. Y como está escrito, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la gloria, la adoración y la honra por todos los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, el título para nuestro mensaje, para la disertación del día de hoy, se llama El núcleo de una vida de fe. El núcleo de una vida de fe. Y cuando decimos núcleo nos referimos a qué es lo central en la vida cristiana. ¿Qué es lo central? ¿Qué es lo esencial en la vida cristiana? ¿Qué es lo más importante, el centro de la vida cristiana? Por eso el tema es el núcleo de una vida de fe. Y estamos allí en Marcos capítulo 12, versos 28 al 34. Marcos, en sus Biblias, capítulo 12, versos 28 al 34. Dice la Escritura así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. La escritura de hoy es una de las discusiones que tuvieron lugar después de que Jesús entrara a Jerusalén. ¿Recuerdan ustedes? Domingos pasados estuvimos hablando de que Jesús entró a Jerusalén y esa entrada a Jerusalén fue realmente, ¿verdad? Era la entrada que iba a ser para ir a la cruz. Pero en el ínter de esto, después de que Jesús entrara en Jerusalén, los líderes judíos, al ver a Jesús limpiar el templo, ¿recuerdan ustedes? El Señor llegó y encontró que en el templo estaban vendiendo palomas y animalitos para los sacrificios, pero eso se había convertido en un mercado realmente, ¿verdad? De lo cual los líderes religiosos estaban sacando ganancia. Y entonces Jesús realmente se enoja, toma un azote de cuerdas, vuelca las mesas de los cambistas y entonces les dice: la casa de Dios, casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Entonces decidieron que ya no podían dejar a Jesús sin control y lo atacaron con varios problemas. Cuestionaron su autoridad, debatieron sobre los impuestos y discutieron sobre la resurrección.
El debate de la autoridad fue dirigido por los sumos sacerdotes, escribas y ancianos. El debate sobre los impuestos fue dirigido por los fariseos y los herodianos. Y el debate sobre la resurrección fue presidido por los saduceos, que eran los que no creían en la resurrección. Los líderes religiosos judíos generalmente tenían conflictos entre sí, ¿verdad? Estos grupos tenían conflictos entre sí. Sin embargo, aquí se unieron en su oposición a Jesús, ¿verdad? Tratando de acorralarlo con diversas preguntas, ¿verdad?, que causaban controversia. Sin embargo, Jesús les respondió con tanta sabiduría y claridad que no pudieron responder. En el pasaje de hoy, un escriba le hace una pregunta a Jesús. Le pregunta como si su vida estuviera en juego, como si su vida dependiera de ello. Que cuál de los mandamientos que el pueblo judío mantenía era el mayor mandamiento. Marcos, el Evangelio de Marcos revela que esto no se le preguntó para atrapar a Jesús. Es decir, esta no era una pregunta como las anteriores que le habían hecho, sino para resolver un problema genuino dentro del judaísmo. Al ver las sabias respuestas de Jesús sobre los impuestos y la resurrección, el escriba preguntó: ¿qué mandamiento es el más importante? Si aplicamos la pregunta del escriba, ¿qué mandamiento es más importante de todos? Para nosotros mismos hoy podría ser: ¿cuál es la mayor prioridad en la vida? ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿O cuál es la esencia en el vivir un caminar de fe en nuestra vida? El aspecto más importante del caminar de fe es obviamente aferrarse a los estándares espirituales correctos contenidos en las Escrituras. En otras palabras, conocer el núcleo o lo que es esencial garantiza que podemos enfrentar los desafíos del pacto sin vacilar. Por eso es que a través de este mensaje es necesario, amados hermanos, que podamos comprender con precisión el núcleo de un caminar de fe, como lo enseña Jesús, y vivir el camino de fe que tiene verdadero disfrute y conocimiento. Y que, como veíamos en la lectura del principio que dio nuestra hermana Patti, ¿verdad?, tener sabiduría. Punto número 1, amar a Dios. Amar a Dios. Verso 28 dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Así que uno de los escribas vino y le hizo una pregunta a Jesús sobre los mandamientos de la ley. El término hebreo para escriba es sofer, que significa copista profesional. Estos escribas principalmente copiaron, preservaron y enseñaron la ley. Como resultado se volvieron muy conocedores de la ley, pero el problema fue, queridos hermanos, que dieron prioridad a crear y seguir sus propias regulaciones en lugar de comprender el significado espiritual de la palabra de Dios. Miren, esto es algo muy importante. La Biblia puede leerse, ¿verdad? Y incluso conocerla, conocer versículos bíblicos, aprenderlos de memoria y todo, pero no conocer el significado espiritual. Pero no conocer y entender, ¿verdad?, lo que realmente está dentro de la misma Escritura, lo que el Señor quiere, la voluntad perfecta de Dios para mi vida, ¿verdad?, y aplicarlo. Entonces, en ese momento había 613 preceptos en la ley judía. Este número se derivó de las 613 letras hebreas de los 10 mandamientos. Estos se dividieron en 248 mandamientos positivos, que quiere decir hacer esto, ¿verdad? Hacer esto. Y 365 mandamientos negativos, es no hacer esto. Entonces,
Sin embargo, era prácticamente imposible para la gente mantener todos estos 613 preceptos. Por lo tanto, hubo mucho debate entre ellos sobre qué mandamiento o cuál mandamiento debería ser el más importante o el que tendría prioridad. Entonces, la pregunta que el escriba hizo era una pregunta importante, ¿verdad?, para ellos. Entendiendo este trasfondo, podemos ver que el escriba le preguntó a Jesús qué mandamiento es el más importante de todos, y Jesús respondió claramente a la pregunta del escriba en los versos 29 y 30, cuando le dice: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y le dijo: este es el principal mandamiento. Así que Jesús declaró que el primer mandamiento es amar al único Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Esta enseñanza es el núcleo del Shema, que se encuentra en Deuteronomio 6, 4 al 9, que los israelitas recitaron y memorizaron desde la infancia. La palabra Shema significa escuchar, ya que el pasaje comienza con: escucha, oh Israel. Lo que debemos comprender de la escritura de hoy es cómo Jesús enfatiza amar a Dios y cómo debemos amar a Dios. En el versículo 30, la palabra todo se repite 4 veces: con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es importante, porque esto indica derramar de todo corazón, completamente. Dios no desea un amor limitado, y quiero enfatizar esto, amados hermanos. Dios no desea, o Él no pide, o no exige un amor limitado, sino un amor completo. Esto es algo muy importante. Él no desea un amor parcial de nosotros, sino uno que sea 100% puro. En hebreo la palabra para amor es ahavá, que significa amor dado con todo el corazón, indiviso y exclusivo. En términos contemporáneos, significa amar a Dios con un solo corazón, con todo el corazón y de forma continua. ¿Por qué debemos amar a Dios de esta manera? Es muy importante entender esto. ¿Por qué debemos amar a Dios de esta manera? Pues porque Dios es el único Dios. Esto no es una singularidad relativa, sino una singularidad absoluta, amados hermanos. Dios es el único Dios. No hay otro Dios. ¿Verdad? Esto es importante. No hay otro Dios. Dios es el único que concede salvación. Dios creó a los humanos únicamente a su imagen, dándonos el privilegio de la comunión con Él y la capacidad de glorificarlo. Sin embargo, después que Adán, el primer hombre, pecó, toda la humanidad cayó en pecado, nació separada de Dios y se enfrentó a un destino de vagabundeo y en última instancia, ¿verdad?, irá al infierno. Hace unos días estábamos hablando, pues el viernes, en una de los hogares, ¿verdad?, donde tenemos el estudio bíblico del aposento alto. Estábamos hablando precisamente de esto, ¿no? De que a partir de Génesis 3, ¿verdad?, que fue el problema fundamental, ¿verdad?, cuando el hombre pecó contra Dios. En ese momento, Adán se separó de Dios. Adán, que había sido creado para vivir en la presencia de Dios, donde estaría todo su disfrute, donde tendría absolutamente todo, en ese momento se separa de Dios. Pero no solamente Adán, sino toda su descendencia. Y lo que la palabra de Dios enseña es que que el ser humano es malvado por naturaleza, que el ser humano está separado de Dios, que heredó esa separación de Dios.
que cada bebé en el útero, ¿verdad?, está separado de Dios. Muchas veces decimos es que los bebés son inocentes, pues en el sentido de que no han pecado, en el sentido de que no han hecho algo malo, ¿verdad? Y la respuesta es porque todavía no han tenido tiempo de hacerlo. Lo único que les falta es tiempo. ¿Por qué? Porque su naturaleza, la naturaleza del ser humano es pecadora. Sí. Solamente podríamos hacer una sola pregunta. Levante la mano el que nunca ha mentido. Nadie podría levantar la mano. Y así podríamos ir con todos los mandamientos, con los 10 mandamientos. Entonces, la humanidad cayó en pecado, nació separada de Dios, ¿verdad? Y finalmente, sin Cristo, irá al infierno. Dado que la humanidad pecadora no puede restaurarse a sí misma, entonces Dios proporcionó un camino de restauración a través de Jesucristo, el camino de la salvación. Esta es la manifestación de la increíble gracia y amor de Dios. Romanos capítulo 5, verso 8 declara: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios se concretó a través de Jesucristo. Él nos libró del pecado, de las maldiciones y el control de Satanás a través de su muerte y resurrección expiatorias. Por lo tanto, amados, es justo, necesario y absoluto para nosotros que hemos sido salvos, amar a Dios. ¿Cómo? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Sin Dios el ser humano vive para sí mismo. Sin Cristo el ser humano vive de una manera egoísta, vive para sí mismo, se levanta para Él. Después desayuna para Él, se baña para Él, todo lo hace para Él, trabaja para Él y todo lo que hace es para Él. Y todos los planes que tiene, todos los planes, todas sus ilusiones, todos sus deseos tienen que ver con Él solamente. Dios está fuera de la ecuación. Pero cuando una persona tiene a Cristo en su vida, Cristo es el centro. Sin embargo, en nuestra era actual, queridos hermanos, vemos acciones antibíblicas que desafían el increíble amor de Dios y la singularidad de Jesucristo, buscando disminuir el significado del cristianismo. Actualmente los Juegos Olímpicos de verano se celebran en París, Francia, y ha habido una controversia significativa sobre la ceremonia de apertura. Una actuación cultural parodiaba la famosa pintura de Leonardo da Vinci, La Última Cena. En esta actuación, un drag queen apareció como Jesús y sus discípulos. Estos son hombres vestidos de mujeres. Que Francia defendió como un acto de enfatizar la inclusión y la diversidad. Sin embargo, está claro que había un motivo anticristiano detrás de ello. Es decir, en el fondo hay un odio a Cristo. En el fondo hay un rechazo a Cristo. Hay un rechazo a Jesús. Jesús impartió el maravilloso pacto de salvación a través de su sacrificio expiatorio en la cruz a sus discípulos durante la cena del Señor, durante la última cena. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Recuerdan ustedes eso? Sin embargo, en los Juegos Olímpicos de París, este significado espiritual se vio completamente eclipsado, haciendo hincapié en la importancia de los derechos LGBT. La actuación incluyó escenas en las que 3 individuos homosexuales intercambiaron miradas sugerentes y se abrazaron, glamorizando la homosexualidad. En consecuencia, los Juegos Olímpicos de París han sido denominados los Juegos Olímpicos Queer para las personas LGBTQ. Esto refleja
un momento en que los elementos antibíblicos se destacan bajo el pretexto de igualdad y libertad, en lugar de la singularidad del Evangelio. La estrategia de Satanás para engañar a la gente es tan astuta y tan sutil que se puede caer fácilmente, que la gente puede caer fácilmente como presas. Y aún nosotros, si no estamos espiritualmente vigilantes. Por eso debemos mantener una postura espiritual de amar solo a Dios y vivir una vida que se adhiera únicamente a la verdad absoluta de la palabra de Dios, de la Biblia. Que cada creyente en esta iglesia sea discípulo absoluto de Cristo al comunicarse completamente con Dios a través de los mensajes dados desde el púlpito, a través de su palabra, y así pueda ensanchar diariamente su tienda física y espiritual. Me refiero a que pueda crecer espiritualmente en su vida cristiana. Punto número 2. Ama a tu prójimo. Leemos el versículo 31. Cuando Jesús dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que estos. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Y cuando dice esto, queridos hermanos, está hablando realmente del núcleo, está hablando realmente de lo que es central, de lo que es importante, de lo que es fundamental en la vida. Jesús está citando un pasaje del Antiguo Testamento que es Levítico 19 y 18 para explicar la dirección para aquellos que como receptores de la increíble gracia de Dios, el amor que hemos recibido debe manifestarse en nuestro amor por nuestros vecinos, por el prójimo. Es decir, si Dios te amó tanto, al punto de desprenderse de su propio Hijo y enviarlo a la muerte, y todavía culparlo por tus pecados y por los míos, porque la Biblia dice, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros, y luego descargar la ira justa que tenía que descargar sobre cada uno de nosotros, descargarla sobre su propio Hijo, ¿verdad?, para que Él se convirtiera en el sustituto para poder salvarnos. Eso es amor. Eso es amor. Por eso dice Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Otra Biblia dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan, capítulo 4, versos 20 al 21, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Escúcheme bien, porque esto es algo muy importante. Les decía, si Dios hizo todo esto por ti y por mí, te amó de tal manera, Ahora, lo que Él espera es que en respuesta a ese amor, tú lo ames a Él, pero también lo entregues de manera horizontal a tu prójimo. Por eso dice Primera de Juan, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su prójimo. El mayor amor que Dios nos ha dado es el amor de la cruz, a través del sacrificio de Jesucristo. Por lo tanto, el mayor amor que podemos ofrecer a nuestros vecinos, a nuestros amigos, ¿verdad?, a nuestro prójimo, es también el evangelio de la cruz. Es decir, a través del evangelio Dios nos acercó a Él. Ahora, si nosotros verdaderamente amamos a la gente a través del evangelio, acerquémonos a Él.
Implica compartir la verdad espiritual de que Jesucristo vino como nuestro Salvador, resolviendo perfectamente todos nuestros pecados, las maldiciones y todos los problemas del pasado, presente y futuro. Así que convertirse en un mensajero de amor de Dios, que restaura la vida espiritual de las personas, es realmente amarlas, amar a la gente que nos rodea como a nosotros mismos. Cuando miramos las instrucciones finales de Jesús, antes de concluir su ministerio en la tierra, vemos que éstas se alinearon constantemente en esa dirección. Ama a la gente, ama a las personas, ama a los demás. Marcos, por ejemplo, Marcos capítulo 16, verso 15 afirma, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La prueba más grande de amor que tú podrías darle a una persona es compartirle el evangelio. Además puedes ayudarlo económicamente, además puedes abrazarle, además puedes ayudarle en sus necesidades, además sí, pero lo más importante es predícale el evangelio, porque todo lo demás pasa, todo lo demás es material. Pero cuando le predicas el evangelio, entonces afecta su alma eternamente. Afectas positivamente su alma eternamente. ¿Me explico? El trabajo social en la iglesia es bueno. O sea, es bueno, por ejemplo, ir y repartir comida al hospital, o ir y darle ropa a los pobres, o ir y hacer, o sea, este tipo de cosas es bueno, claro que es bueno, pero si no se predica el evangelio, no sirve para nada. O sea, ¿qué te quiero decir? Sirve solamente temporalmente. Pero las personas se van sin Cristo. Mateo 28, 18 al 20 dice, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A dónde? A todas las naciones. Vayan y hagan discípulos. A todas las naciones. Hechos 1:8 nos dice que cuando recibamos el Espíritu Santo, seremos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque esa gente necesita a Cristo. Porque esas personas necesitan a Cristo. Porque el problema más grande que tienen no es que están divorciados, no es que están en las drogas, no es que no tienen dinero, no es que tienen problemas familiares, no es que nada de eso. Eso no son los problemas más importantes que tiene el ser humano. El problema más grande que el hombre tiene es que está separado de Dios, está separado del Dios que lo creó y que lo creó precisamente para que viviera con Él. Y lo único que puede hacer que esa persona venga otra vez a la presencia de Dios es cuando recibe a Cristo como Señor y Salvador. ¿Y cómo puede recibir a Cristo como su Señor y Salvador? Pues solamente cuando escuche el glorioso evangelio. Esto nos lleva a pensar que si tú trabajas en una fábrica, entonces tú deberías amar a tus compañeros que trabajan allí, al gerente, al dueño, a la familia del dueño. Pero ¿cómo los vas a amar? A veces se malinterpreta la palabra cuando dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Pensando que de lo que se trata es de tratarlos bien, ¿verdad? De ayudarles a cambiar una llanta de su carro cuando se le poncha o cosas así, ¿no? Amar a la gente, sonreírles, ¿verdad? Y darles un abrazo. Pero eso no es a eso no es a lo que se refiere Jesús cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se refiere a que la bendición que tú has recibido también dásela a Él. ¿Y cuál es la mayor bendición que has recibido? La salvación. ¿Me estoy explicando? Dásela. ¿Por qué? Porque si esa persona no recibe a Cristo,
va a ir al infierno. Por toda la eternidad. Pasarán 280,000 millones de años y todavía seguirá gritando de dolor en el infierno. ¿Por qué? ¿Es injusto eso? No, no es injusto. El pecado es una grave ofensa a un Dios que es santo, santo, santo. Y Dios es justo. Y justicia es darle a cada quien lo que merece. Mucha gente piensa, es que al final de todo Dios va a decir, ay, te entiendo, pásale, mi hijo. No es cierto, no va a funcionar así. No va a funcionar así. Mucha gente dice, es que Dios me conoce, sabe que soy débil. ¿Entienden? No es así, amados. Mucha gente piensa que al final sucederá las cosas así como en una balanza. Hice más cosas buenas que malas, así que la balanza pesó más del lado de las buenas, porque en el fondo tengo un buen corazón, entonces creo que merezco el cielo. No es cierto. No es cierto. Por un solo pecado, una persona irá al infierno. Por lo tanto, independientemente de las circunstancias, debemos vivir como evangelistas del Evangelio, que restaura la vida de la gente. Y cada uno que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, fuimos llamados a esto. En este sentido somos evangelistas porque predicamos el Evangelio. Amén. Los versos 32 al 34 dice: entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. En el verso 34 Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y dice la Biblia, ya ninguno osaba preguntarle. El escriba que hizo la pregunta entiende claramente la respuesta de Jesús, y en ese momento sus dudas se resuelven. Sin embargo, la parte final contiene una declaración que es intrigante, amados, pues Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Indica que el mero hecho de darse cuenta no es suficiente para heredar el reino de Dios. El mero hecho de darse cuenta o de decir estoy de acuerdo no es suficiente para heredar el reino de Dios o para ir al cielo. No sabemos si este escriba finalmente aceptó a Jesús, pero en este momento está claro que aún no se había salvado. Ahora, la transición de simplemente darse cuenta y saber a creer y aceptar es absolutamente necesaria. Miren, mucha gente está de acuerdo. Mucha gente está de acuerdo. Muchos familiares nuestros están de acuerdo. Han escuchado el Evangelio muchas veces y dicen, pues sí, está bien. Pero es solamente eso. Y dicen, es correcto, pero no han aceptado a Cristo. Pero no han recibido a Cristo. ¿Me estoy explicando? Solo están de acuerdo. Mucha gente que va a las iglesias, ¿verdad? Incluso a esta iglesia, hay personas que puede ser que vengan a esta iglesia y están de acuerdo con todo lo que dice la Biblia, con lo que se predica aquí, saben que Dios es bueno, saben que Cristo murió por el pecador en la cruz del Calvario, saben todas esas cosas, las entienden y dicen, ok, estoy de acuerdo, pero no es suficiente. Necesitan tomar ese momento de decir, yo recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, me arrepiento de vivir una vida lejos de Dios y yo recibo a Jesucristo para que Él venga a vivir dentro de mí. Entonces será salvo, entonces sus pecados serán perdonados.
Así que la transición de simplemente darse cuenta y saber a creer y aceptar es absolutamente necesaria. Por eso muchas veces es importante la pregunta: ¿ya recibiste a Cristo? ¿Ya eres salvo? Conclusión. En Internet hay muchas expresiones satíricas sobre las características del pueblo mexicano observadas por los extranjeros. Algunas descripciones incluyen que somos una nación que lucha contra la delincuencia año tras año, pero no logra salir de esa situación. También que somos una nación que nunca sale de entre los primeros lugares de obesidad. También acerca del consumo de alcohol. Un país de borrachos. Esa fama nos dejó la época dorada del cine mexicano, ¿verdad? Llegó borracho el borracho, ¿verdad? Y cosas así se llamaban las películas de antes, ¿verdad? Con Pedro Infante y Jorge Negrete y todos estos. ¿Verdad? Una bola de borrachos. Y eso fue lo que exportamos al exterior. Accidentes de tráfico y más. Que tenemos educación temprana en inglés, 6 años, secundaria y preparatoria, todos. 6 años de inglés, ¿verdad? En secundaria y preparatoria, pero que no podemos sostener una conversación con un extranjero. Tal parece que es una carrera inútil estudiar inglés durante 6 años. Aunque satíricas, estas expresiones invitan a la reflexión, en particular el último punto: ¿por qué se ha convertido una carrera inútil el estudiar inglés? Porque no hay práctica. ¿Se entiende? Porque no hay un ambiente donde se pueda practicar lo que se estudió, ¿verdad? No hay práctica en el mundo real. El conocimiento debe aplicarse. Lo que no se aplica no se aprende. Solo aprendemos lo que aplicamos. Así que el conocimiento debe aplicarse, pero se mantuvo en un nivel teórico, lo que hace que sea incómodo decir incluso, ¿verdad?, un simple hola en inglés, ¿verdad?, o ¿cómo estás?, a un extranjero. Incluso causa hasta temor, ¿verdad? No sea que lo vaya a decir mal, no sea que la pronunciación no me funcione. No. Pero te voy a decir algo. Espiritualmente muchas personas viven vidas, y estoy refiriéndome a cristianos, a hijos de Dios. Espiritualmente muchas personas viven vidas igualmente inútiles. Pero para evitarlo, necesitamos restaurar el campo. ¿A qué me refiero con el campo? Nuestro entorno, ¿verdad? Ahí donde estemos. Es por eso que como iglesia estamos lanzando el movimiento Inicio 500 2025 para ampliar el sitio de nuestra tienda. Ya hemos hablado de esto. Te animo a que compartas la palabra que has recibido y el evangelio que posees en tu vida diaria. Cuanto más lo uses, más se convierte en tu naturaleza. Hay algo que es importante, amados hermanos. Y escuchaba esto al pastor Luis y me quedé pensando, y realmente es así. Predicar el evangelio no es opcional. Y todos lo sabemos, ¿no? Decimos, no es opcional, ¿verdad? La palabra de Dios enseña que todos debemos predicar el evangelio.
Pero por otro lado, predicar el Evangelio no es obligatorio. Sino que predicar el Evangelio, sobre esto, amados hermanos, predicar el Evangelio es esencial. Es decir, tiene que ver con tu esencia, tiene que ver con quién tú eres. ¿Me estoy explicando? Es decir, fluye porque eso eres tú, sale porque eso eres tú. Y cuando compartes con alguien, no estás, le digo o no le digo, le comparto o no le comparto, sino de una manera natural, amados hermanos, fluye porque es tu esencia. Eso es lo que tú eres. Eres un hijo de Dios que ama a las personas, ¿verdad? Y tú quieres amarlos, ¿verdad? Como a ti mismo. Y tú quieres que ellos tengan lo que tú tienes. Que experimenten la salvación que tú has experimentado. De esto se trata. Cuanto más lo uses, más se convierte en tu naturaleza. Aférrense al hecho de que amar más a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo se trata de salvar las almas incrédulas atrapadas en Génesis 3 y expandir el sitio de la tienda en nuestros campos. Podemos hablar mucho sobre el amor, pero hasta el momento que lo ponemos en práctica, es en ese momento, cuando comenzamos a ponerlo en práctica, es que se convierte en parte nuestra. En parte nuestra. Y entonces, de una manera natural, en tu campo, en el círculo de influencia en el cual tú te mueves, de una manera natural, comienzas a compartirle a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros en la escuela, a tus profesores, a la gente que conoces, a tus vecinos, a tus amigos, ¿verdad? A toda la gente que puedes compartirle. Esto es así. Esto es así. El núcleo en nuestra vida cristiana es el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. De esto se trata. Jesús dijo, en esto se cumplen todos los mandamientos. El que ama a Dios y ama a su prójimo realmente ha cumplido todos los mandamientos. Porque el que ama a su prójimo no le va a robar, no le va a mentir, ¿me estoy explicando? Si ama a su prójimo, no desobedecerá a sus padres. Si ama a su prójimo, ¿verdad? No cometerá adulterio ni fornicará. Si ama a su prójimo, no envidiará. Si ama a su prójimo, no entrará en el asunto del chisme. Si ama a su prójimo, no le mentirá. Amén. Si ama a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, Cristo es el centro de tu vida. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Te damos gracias, Señor, porque podemos pensar en esto, podemos reflexionar y meditar en esto. Y entender, Señor mío, que lo más importante en la vida, después de que hemos recibido a Cristo, después de que hemos recibido tu gran salvación, después de esto, Señor, lo más importante, el centro de todo, el núcleo de la vida de fe, Señor, es amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.